Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarlos a todos ustedes de nuevo eh, en esta sesión de la última lección del diplomado. La verdad es que me da gusto que hayan llegado a este punto después de seguramente algunas semanas de trabajo intenso, interesante, variado. Y justamente pues me gustaría compartir con ustedes alguna reflexión en torno a la necesidad y a la importancia de este diálogo entre ciencia y fe en el mundo moderno. Eh, a manera de recordatorio, y seguramente lo habrán escuchado, el doctor Ian Barbour eh, clasificaba la relación entre la ciencia y la religión, en nuestro caso católico, entre la ciencia y la fe, en cuatro categorías, ponía cuatro categorías, ¿no? La primera de ellas, la más popular, en el sentido que es la que más escuchamos en la televisión o leemos en la prensa o en las revistas que eventualmente se venden, de no muy buen nivel académico, diría yo, pero que pues está siempre con el sonsonete de que la ciencia y la religión están en conflicto. Eh, pues si bien ha habido periodos de conflicto, ¿no? Y ha habido algunos sucesos que han causado conflicto, podríamos decir que en general, no, al menos en la tradición católica, no es así, porque la tradición católica desde sus orígenes pues está abierta al diálogo con la realidad, con el diálogo con el mundo, como bien lo expresa eh, su santidad Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio. Sin embargo, el caso Galileo, por ejemplo, que es el caso más eh, indicativo de esta manera de interactuar entre la ciencia y la fe, pues sí fue un caso muy sonado y que aún a esta fecha pues se sigue utilizando como un argumento de que la ciencia y la fe no pueden convivir, que o se elige una u otra, y eso pues evidentemente eh, en la historia pues se ha demostrado que es incluso falso, no incluso falso, es falso. Recordar que efectivamente Galileo tenía razón en lo teológico, en el sentido de decir que pues las Sagradas Escrituras podían interpretarse de otra manera, pero se equivocaba justamente en lo científico al decir que su hipótesis era una verdad absoluta, cuando él aún no lo tenía demostrado, porque sus argumentos, si bien interesantes, no eran demostratorios de lo que él afirmaba. Entonces él se equivoca al decir que es verdad absoluta cuando solo era una hipótesis, según la información que se tenía, y los teólogos, pues por razones muy humanas, así como las de Galileo, pues se equivocaron en lo teológico al decir que pues lo que Galileo afirmaba contradecía las escrituras. Incluso algunos teólogos de la época, jesuitas, por ejemplo, decían que pues tenía sentido, ¿no? La otra manera de interactuar, el de la independencia, pues es interesante y ayuda, ¿no?, a entender que sí, efectivamente son ámbitos diferentes del saber. Uno, la ciencia, en este caso, pues con su propio método, con sus propios procedimientos, con sus experimentos, con su matemática, pues nos ayuda a llegar a conocer verdades parciales que tienen que ver con la realidad mundana, con el día a día, con la naturaleza, incluso considerando aquellos fenómenos pues que son de alguna manera también no obscuros, sino nebulosos, confusos, difíciles de comprender, como la mecánica cuántica y toda la física moderna. Eh, pero bueno, tiene su propio método, tiene su propio objeto de estudio, y efectivamente pues la fe, ¿no?, la religión, o dicho de otra manera, la teología, pues tiene otro objeto de estudio, y efectivamente siguen caminos diferentes. Eh, una cosa es reconocer eso, y otra cosa sería no reconocer que esas ciencias o esos caminos diferentes pudieran tener algunos puntos de intersección, de encuentro, que permitirían un diálogo, que sería el tercer modo de relacionar la ciencia con la fe, un diálogo pues fructífero, ¿no? Sobre todo en temas que
que si bien pueden provenir de la ciencia, provienen muchas veces más de las personas que hacen ciencia, de las personas que tienen una religión, que siguen, de las personas en general, pues que son preguntas profundas que sí tienen de alguna manera que ver con la ciencia. Por ejemplo, hablaré del origen del universo, el origen del hombre, que son paradigmáticos, que sí tienen que ver con eso, porque la ciencia los estudia, la ciencia le interesa saber el origen del universo en términos físicos, en términos científicos, el Big Bang, los procesos inflacionarios, todo esto que, si el gravitatón existe, no existe, etcétera. Todo ese objeto de estudio pues es de ciencia y tiene que ver con el origen del universo. Pero también en la teología, pues un tema es justamente la creación. Entonces ahí pudiéramos encontrar un punto de encuentro para el diálogo, igual el origen del hombre con el tema del alma, con el tema por un lado las diferencias, cómo se va generando, cómo se va gestando el hombre, no en lo biológico, y cómo se va gestando el hombre como imago Dei, ¿no? Como imagen de Dios. Entonces son puntos de encuentro que, si bien pudieran decir que provienen de la ciencia o provienen más bien de la necesidad del saber de las personas, pues nos favorecen el punto de encuentro. Y finalmente, pues la integración como cuarta manera de relacionarse entre la ciencia y la fe, pues sí nos parece interesante, ¿verdad? Aunque también tiene su problemática, porque de alguna manera hay algunas personas, ¿verdad? Algunos pensadores de esta interacción ciencia y fe, que pudieran pensar que incluso los conocimientos, tanto científicos como teológicos como filosóficos, pueden integrarse en uno solo. Y en este momento pues he mencionado justamente a la filosofía. La filosofía importantísima, ¿no?, en el diálogo que pudiera haber entre la ciencia y la religión, entre la ciencia y la fe o entre la ciencia y la teología, pues es fundamental, porque sin ella no hay manera de comunicarnos, digámoslo así. Esos puntos de encuentro pues necesitan de un puente, y el puente más preciso, más racional, es justamente el de la filosofía. De hecho, este tema nos lleva también a pensar que en este mundo actual, sin importar la profesión que nosotros tengamos, en lo profundo de nuestro ser, pues nos hacemos preguntas filosóficas, que nos las respondemos de una o de otra manera, formalmente estudiando una carrera, tal vez de filosofía, un doctorado, o informalmente, pues haciendo especulaciones propias, o preguntando, o dialogando con las personas. Pero al final la inquietud filosófica está ahí, porque es al final la inquietud del conocimiento, la inquietud del saber, ¿no? La filosofía en su origen es amor a la sabiduría. Entonces es un sentimiento natural de las personas en la búsqueda de la verdad. Y pues es imprescindible que que en los diálogos que podamos tener, pues tengamos una formación básica, mínima de filosofía, porque justamente en este diálogo de saberes, ya lo llevaría yo a un ámbito más amplio, pues siempre la filosofía pudiera ayudar a que dos saberes tan distintos como la ciencia y la teología, o como la ingeniería biomédica y la economía, ¿no?, pudieran dialogar, pues siempre a lo mejor se requiere de algunas acotaciones filosóficas que permitan la conversación adecuada. Justamente la intención de este diplomado es la de proponer a ustedes y a nosotros mismos la necesidad, más bien la pertinencia del estudio profundo de los temas del diálogo entre las ciencias, del diálogo entre la ciencia y la fe, del diálogo entre las ciencias y las humanidades, para poder formarnos de una manera más completa, pero también como profesores poder
llamar la atención y entusiasmar a nuestros estudiantes a profundizar un poco más en el conocimiento más allá de lo técnico, de lo pragmático del día a día. Es por eso que este diplomado, si bien trata del diálogo entre la ciencia y la fe, pues finalmente también propone un diálogo de saberes independientemente de lo que nosotros nos dediquemos. Es llegar un poco más a la profundidad, dejar de ser evidentemente técnicos, evidentemente pragmáticos en nuestro quehacer diario. Pues yo los felicito porque seguramente están ya en las últimas etapas de este diplomado, seguramente lo habrán encontrado muy rico. La verdad es que es un mundo fascinante el poder adentrarse, al menos de manera básica, en temas teológicos, en temas científicos, en temas filosóficos, y estoy seguro que después de esta experiencia pues seguirán en ella de una o de otra manera, ya sea con sus lecturas, sus documentales, sus conversaciones con las personas, pero lo importante y lo interesante de este diplomado es la racionalidad que le quiere dar, ¿no? Es decir, no es un diálogo o no es una propuesta posmoderna, ¿no? Donde todo es igual, todo vale, todo puede mezclarse, no. Justamente es lo contrario, es a partir de metodologías tanto científicas, filosóficas y teológicas, encontrar esos puntos de contacto respetando los ámbitos, con mucha seriedad, pero con profundidad y argumentando pues adecuadamente, ¿no? Pues los felicito y espero que hayan gozado, que hayan disfrutado de este diplomado y bueno, pues ojalá podamos tener la oportunidad de interactuar de otra manera y tal vez en otro programa que pudiéramos elaborar para que pudiéramos tener otra vez esta oportunidad de encuentro. Pues muchas gracias y hasta pronto.